Ah, sí, yo también. Bueno, buenas tardes. Apaguen los celulares, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Y les presento, soy Guillermo Bocara, del Centro Franco Argentino. Y bueno, para esta actividad, bueno, un par de cositas, ¿no?, para introducir, pero muy rápido, ¿no?, porque hay muchas personas acá para hablar del libro, sobre el libro de Julio. Bueno, primero agradecer sinceramente, no como solamente una forma así, una fórmula residual, pero sinceramente a la Alianza Francesa que nos recibe hoy por segunda vez, y a la gente que trabaja acá para que esto sea posible. Mañana Concepción Ciudadato, que está siempre atrás, vigilando y organizando, a Federico Privá y al director de la Alianza Francesa, René Simón. Y agradecer también al equipo nuestro del Centro Franco Argentino de Altos Estudios de la UBA y la Embajada de Francia, a Hugo Fetré, que está acá, y que es el nuevo coordinador, que trabaja con Melina Garbarino y Patricia Caraguel. Bueno, agradecer también a la editorial Prometeo, ¿no?, porque el libro de Blondió, que salió en la editorial Prometeo, entonces agradecer a la gente editorial. Y agradecer también, no diría sobre todo, pero también a los investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani, que desde que yo llegué acá y que asumí como director del Centro Franco Argentino, realmente me han ayudado un montón y han sido totalmente abiertos a la colaboración, a la cooperación científica. Bueno, entre ellos algunos están acá, bueno, acá participando, Gabriela Meninsky, Rocío Luciata, acá está Damián, Pierre Battisti, pero también agradecer a Carolina Mera, que no está acá, pero que nos apoya desde el principio. ¿Y por qué digo eso? No son agradecimientos así, solamente protocolarios formales o casi rituales, porque realmente lo que intentamos hacer desde el Centro Franco Argentino de Altos Estudios es fomentar la cooperación científica entre Francia y Argentina. No solamente traer a profesores franceses para que vengan acá a difundir, como lo decía la primera vez acá, la primera actividad que tuvimos acá, no solamente difundir una cierta como buena nueva, ¿no?, de casi la salvación por el pensamiento francés de excelencia, sino que realmente poder entablar una discusión con los investigadores, los estudiantes, un público más amplio de acá de Argentina, y ojalá después también a través de la cooperación regional con Chile y con Uruguay. Entonces tiene mucho sentido estos agradecimientos, porque realmente me permite a mí, toda esta gente, estas instituciones, redinamizar o repensar la tarea del Centro Franco Argentino, que fue creado en 1996. Y esta primera actividad alrededor de un libro es para mí una manifestación de ese espíritu, y de no solamente tener a Louis Blondió acá para decirnos lo que él encontró, que nosotros escuchemos y que después nos vayamos a la casa más ilustrado, o más develado, o más despierto, sino que realmente pueda, a partir de los trabajos que él ha hecho, y decirnos los resultados a los cuales ha llegado, y tener a investigadores de acá o de otra parte que puedan discutir, debatir la producción de este conocimiento, que siempre es localizado. Ese trabajo no es un trabajo que ha sido hecho en Argentina, no es un trabajo que ha sido hecho en Chile. Por lo tanto, acá tengo gente que nos van a hablar de la participación, la democracia, el nuevo espíritu de la democracia, desde experiencias muy concretas, porque siempre la idea es a partir de experiencias muy concretas, empíricamente, realmente arraigada, poder elevarnos a un nivel más abstracto, ¿no?, de abstracción mayor y de conceptualización. Entonces, a raíz de esto, lo que les voy a presentar muy brevemente, porque tenemos poco tiempo y mucha gente, y los invitados de hoy. Primero, bueno, el profesor Louis Blondió, a quien agradezco sinceramente estar acá con nosotros, y estar acá después de haber llegado ayer muy temprano, y haber empezado con su seminario en el CFA, sin haber casi dormido,
y seguir hoy, va a seguir durante 10 días, lo vamos a realmente estrujar al pobre, para que tenga una idea de lo que se hace acá, tanto a nivel teórico como a nivel práctico de participación ciudadana. Bueno, él es doctor en ciencia política, es politólogo, es profesor de la Universidad París I de la Sorbona y es director de una revista que no sé si conocen, vamos a intentar tener los números acá en la revista, que se llama Participación, o pluriel, Participaciones. Pero además de la actividad académica, universitaria, que tiene en el ámbito académico, él participa de acciones, de numerosas acciones y de numerosas organizaciones sociales de la sociedad, lo que se llama la sociedad civil, que también es un término que habría que conversar, discutir. Entonces, cuando hablamos de él, podemos hablar de un investigador comprometido con la realidad, que no solamente desarrolla ideas o teorías del aire, sino que siempre va de la reflexión académica universitaria a un trabajo en terreno con organizaciones o con agencias estatales o con municipalidades. Para conversar del libro, tendremos a la profesora Rocío Annunziata, que es doctora en estudios políticos de l'École des études en Sciences Sociales y de las Ciencias Sociales y de Ciencias Sociales de la UBA, que es docente en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, y que desarrolla ella también investigación sobre democracia, representación política y participación ciudadana. Bueno, y a pesar de ser más joven que nosotros, es una vieja amiga de Francia, ha hecho su tesis en Francia, pero también ha obtenido muchas becas y posibilidad de viajar a Francia y trabajar con investigadores franceses, porque obtuvo, por ejemplo, la beca doctoral de la Agence Universitaire de la Francophonie, la Bourse d'Excellence Eiffel, la Bourse Saint-Exupéry. Entonces tiene relación permanente, fluida con Francia desde hace muchos años. Y es en gran parte la responsable de esta actividad, porque es ella que realmente organizó y armó todo eso, y por eso realmente la agradezco. Y además dirige esta colección en el Prometeo del Pensamiento Político Contemporáneo, en la cual salió el libro de Leloir. Rocío, como yo, a pesar de yo también haber trabajado en tema de participación, nos vamos a quedar un poco callados porque hay gente que viene de afuera y que tiene cosas que contar, por lo tanto nosotros nos retiramos un poco. Rocío también va a hablar, así como yo, no específicamente del tema de la participación. Los que van a hablar sí del libro de Leloir son Paula Morados, que es doctora en antropología por la Universidad Católica del Norte, Chile, que es profesora ahora en la Universidad de Valparaíso, en Chile, y que ha desarrollado una investigación sobre el multiculturalismo neoliberal o el neoliberalismo multicultural en Chile, y actualmente que desarrolla un trabajo sobre los conflictos ambientales ligados a la gran minería en el norte de Chile en relación con los pueblos indígenas del norte de Chile. Para mí también es un placer tenerla acá porque yo fui su director de tesis en Chile, y es un placer también que ahora critique mis trabajos, que los destroce y que diga que hay muchas cosas que a mí no se me ocurrieron, que se le ocurren a ella. Entonces es un placer también que me critique, porque ya casi no me utilice. Entonces está bien, he hecho bien mi trabajo, pienso. Después, un placer también de conocer a Patricia Richards, que es doctora en Sociología por la Universidad de Texas, en Austin, que es profesora actualmente en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, y profesora en el Departamento de Sociología y de Estudio Women Studies, no sé cómo se puede decir, estudio de género, es género. Y su área de investigación, y por eso la conozco, es sobre derechos colectivos de las mujeres indígenas en Chile y específicamente derechos de los pueblos indígenas y del pueblo mapuche. Y la relación en Chile entre capitalismo, multiculturalismo y raza o racialización. Entonces yo me enteré de que iba a estar acá y también aproveché su presencia, a pesar de que llegó acá con su paréntesis historiador. Nosotros tenemos la antena así, como nadie ya escapa al CTA, la agarramos para que estuviera acá con nosotros y presentar. Y finalmente agradezco a la doctora Gabriela Lerminsky, que está acá, que le perdí la ficha, pero la conozco bien hace poco, pero he seguido varios su trabajo y por eso me interesa que esté acá. Es doctora en Sociología por la UBA y París 8, en Francia, que es una tutela, que es investigadora de Germany y profesora en la Facultad de Ciencias Sociales, y que trabaja el tema de conflictos ambientales y el tema de la participación, que ha publicado muchísimo,
que tiene 2 libros que se ven últimamente y que están teniendo bastante impacto. Un libro sobre conflicto medioambiental, Riachuelo a la Matanza, que salió en Fondo Cultura Económica, y un libro que salió hace poquito sobre conflictos medioambientales, donde participan muchos colegas, alumnos, doctorandos. Realmente tiene un equipo de trabajo muy importante. Bueno, los dejo con Rocío ahora, y bueno, gracias realmente a ustedes por estar acá, y a Laura, que tiene la difícil tarea y agotadora tarea de traducir todo al francés al español y del español al francés. Bueno, muchas gracias, Guión. Buenas noches. Voy a hablar brevemente también para dejar el espacio a la autora y a los panelistas, pero quería decir que me pone muy contenta que estemos lanzando este libro, que me parece un libro fundamental para comprender los fenómenos de las transformaciones contemporáneas de la democracia y esto que llamamos participación. Y particularmente me pone muy contenta que podamos estar lanzándolo con el autor aquí, que podamos discutirlo con él, a quien yo aprovecho también para agradecerle esta apertura a la discusión, así como otras oportunidades de diálogo con él que he tenido la oportunidad de tener también con generosidad. También los agradecimientos son personales, entonces de alguna manera yo tengo que repetirlo. Le agradezco mucho al Centro Franco Argentino, que la verdad que está teniendo una acción sumamente interesante de apertura y de generación de debate, que me parece muy buena, y que fue el que permitió que esta visita de lo Blondiot fuera posible. También a la Alianza, que nos está invitando, digamos, a poder hacer esta actividad aquí, y por supuesto también a la editorial Prometeo, que hizo posible que existiera el libro. Así que, bueno, muy rápidamente muchas gracias, y también a los panelistas. Espero poder dejarles la palabra rápidamente. Solo quería rescatar 2 cuestiones del libro. Ya he hecho comentario. ¿No me escucha bien atrás? Decía que quería rescatar señalar simplemente dos cuestiones del libro y dejarle la palabra a los panelistas. La primera... Hola. Que quería señalar simplemente 2 cuestiones para ser rápido. Sobre el libro ya he hecho el comentario en el propio libro, y que es un libro que me parece valiosísimo. Pero quería decir un par de cosas. Por un lado, que el libro tiene la virtud de tratar una variedad muy grande de experiencias participativas, de estas experiencias que se están desarrollando durante los últimos años en los 5 continentes, con justamente una conceptualización, es decir, que propone una modelización y trabaja conceptualmente las diferencias entre las distintas experiencias. Pero más allá, digamos, de esto que es una virtud del libro, lo que me interesaba señalar es cómo algunos de esos modelos trabajados por Loris Blondiot nos enseñan a nosotros algunas cosas, me parecen interesantes para nuestras propias experiencias de participación ciudadana en Argentina y en América Latina. Entonces, de esas otras experiencias tratadas en el libro podemos aprender por lo menos 2 elementos que me parecen importantes. Una preocupación por la deliberación, por un lado, y por otro lado, lo que tiene que ver con qué autoridades son las autoridades capaces de poner en marcha este tipo de dispositivos. Entonces, con respecto al primer punto, la preocupación por la deliberación, yo creo que las experiencias argentinas y latinoamericanas entran más bien dentro del modelo que Loris Blondiot llamaría el modelo del presupuesto participativo, que es decir, experiencias locales o microlocales de barrio en donde los gobernantes invitan a los ciudadanos a participar sobre las cuestiones que los afectan en el territorio inmediato y que los afectan cotidianamente. Y esta cuestión de la pequeña escala produce una lógica que el autor identifica con cierto particularismo, elemento con el cual coincido, pero que efectivamente tiene ciertos efectos sobre la deliberación.
En general, este tipo de experiencias tienen un criterio exclusivamente territorial. Es decir, es a partir del territorio, de los barrios, que se distribuye el presupuesto y se elaboran los proyectos. Entonces esto genera de alguna manera un incentivo a la participación de los vecinos o de los ciudadanos a partir de un problema particular que los afecta. Y muchas veces eso produce también la lógica de que cada ciudadano quiere que gane su proyecto, ¿no? Entonces, en esta dinámica, a mí me parecía que se hacía difícil pensar la deliberación, ¿no? Particularmente la comunicación que se da en este tipo de reuniones, en este tipo de dispositivos, tienen como interlocutor privilegiado al funcionario o al empleado de la municipalidad que se ocupa de coordinar la reunión, porque como los ciudadanos necesitan resolver problemas o necesidades que son concretas, efectivamente, ¿quién mejor que dirigirse directamente a quien las puede resolver? Entonces hay poca comunicación entre los ciudadanos, por un lado. Y, por otro lado, el tipo de comunicación que se da tiene bastante que ver más con el testimonio de las experiencias singulares, de sufrimientos vinculados con esos problemas irresueltos, y con cierta negociación, porque justamente para quien coordina la reunión termina tratándose la cosa de ver cómo satisfacer mayormente a todos los presentes. Entonces, lo que pienso es que en general estos dispositivos son dispositivos orientados a la gestión del entorno inmediato. Y la pregunta, el interrogante que surge es si es posible pensar la deliberación cuando la participación se orienta a la gestión del entorno inmediato. Entonces, en este sentido, me parece que el libro nos ilumina sobre otras experiencias que Novikul dio, conceptualiza los modelos del debate público y los modelos del jurado de ciudadanos, que son experiencias más orientadas a la deliberación y que, como él con muchísima precisión define, tienen que ver con tratar de tener mejores decisiones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que la participación sea deliberativa? ¿Cuáles son las condiciones para que las formas de participación ciudadana puedan ser deliberativas? Y digamos que del libro uno podría sacar la conclusión de que la deliberación tiene más chances de aparecer allí donde se tratan problemas puntuales que no tienen por qué estar despegados o no tener nada que ver con las necesidades de los ciudadanos, pero que tienen que trascender de alguna manera el criterio territorial. Entonces, es posible pensar en dispositivos como el presupuesto participativo instancias temáticas a través de temas que atraviesen los distintos territorios y en donde los distintos territorios se crucen y tengan la oportunidad de enfrentarse unos a otros, por decirlo de alguna manera. Como, de hecho, ha existido la experiencia Faro, que es la experiencia de Porto Alegre, una dimensión temática. Pero de alguna manera lo que me parece que le falta a las experiencias participativas nuestras es esta, más allá de la escala incluso, es esta posibilidad de poner a los ciudadanos en la situación de tener que salir de la propia experiencia particular. Y esto sin olvidar un problema que el autor del libro señala muy bien, que es que los dispositivos que se orientan sobre todo a la deliberación tienen muchos rasgos de artificialidad. Ese es el problema contrario, y que muchos de ellos se termina por borronear la frontera entre un dispositivo participativo y una técnica de marketing o de investigación como los grupos focales. Y después la segunda enseñanza, digamos, que podemos, me parece, para nosotros, para apropiarnos en nuestras experiencias participativas que podemos sacar de estos tres modelos, tiene que ver con las autoridades que convocan a la participación o que ponen en marcha los dispositivos. En las experiencias que nosotros conocemos es sobre todo el Poder Ejecutivo local el que pone en marcha estas herramientas. Y tiene que ver con lo que decíamos antes, porque en general de lo que se trata es de resolver problemas concretos. Entonces es el Poder Ejecutivo el que puede dar respuesta a estas distintas necesidades.
Y esto genera que muchas veces los dispositivos participativos se transformen en una suerte de ventanilla de reclamos, ¿no? De lo cual se quejan los propios funcionarios que quieren fomentar la participación, pero que terminan recibiendo reclamos. Y también existen algunas experiencias en donde es el Poder Legislativo local, lo que nosotros en Argentina llamamos Consejo Deliberante o Consejo Municipal, el que pone en marcha la participación. Y pienso, por ejemplo, en el caso argentino, en el Consejo de los Barrios de Rosario, que es una herramienta mediante la cual el Consejo se desplaza, las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante se desplazan a los distintos barrios y se tratan temas planteados por los propios vecinos. Pero ahí se puede dar otra lógica, que es la lógica según la cual los concejales de la oposición al gobierno prefieren votar todos los proyectos de los vecinos, porque total el que los tiene que implementar es el Poder Ejecutivo. Entonces me parece que particularmente la experiencia de la Comisión Nacional de Debate Público, que es una autoridad independiente que lleva, digamos, que guía un dispositivo participativo, es algo de lo cual nosotros nos podemos agarrar para ser creativos y pensar dispositivos participativos en Argentina y en América Latina que estén más allá del problema del Ejecutivo y el Legislativo o del gobierno y la oposición. Tendrá otros problemas, pero se pueden tal vez evitar estos que mencionaba. Y después simplemente el segundo aspecto que menciono muy rápidamente tiene que ver con este nuevo espíritu de la democracia y este abordaje que hace el autor sobre el fenómeno participativo, que no lo toma como un objeto aislado y recortado del resto de la realidad, o sea, como un objeto de estudio que se lo puede abordar separadamente, sino que lo piensa en relación con las transformaciones contemporáneas de la democracia. Y justamente me surge un interrogante, una interrogación sobre estas transformaciones contemporáneas de la democracia y este nuevo espíritu. Y tiene que ver con la relación entre representación y participación en las democracias contemporáneas. Digamos, después de leer el libro y conociendo muchas experiencias participativas, uno puede tener la impresión de que la participación es de alguna manera interior a la representación. Hay quienes ven a la participación como una alternativa, como un sustituto de la representación. Hay quienes ven a la participación como un complemento y dicen, bueno, esto en realidad es un coadyuvante, un complemento de la representación. Pero ambas maneras de verlo es pensar la participación como algo exterior a la representación. Y lo que, en mi opinión, lo que sucede cada vez más es que la participación es interna a los lazos representativos contemporáneos, en el sentido de que en un contexto de debilitamiento de los partidos políticos y de las mediaciones tradicionales en la democracia, para poder representar hace falta cada vez más hacer participar, apelar al ciudadano ordinario, al ciudadano común, que es aquel que no está inscrito en pertenencias colectivas. Entonces la representación necesita cada vez más participación. Pero por otra parte, al mismo tiempo, uno puede pensar que la representación expande sus formas más allá de la electoral. O sea, existe la representación electoral, pero cada vez más nos da la impresión de que hay nuevas instituciones y formas que son representativas y nuevas formas sobre todo de representación ciudadana. Están por un lado las formas de autorrepresentación ciudadana, que tienen que ver sobre todo con movimientos autoconvocados o autoorganizados de ciudadanos que se expresan informalmente, que se expresan en la calle. Pero también todas estas herramientas participativas que son tratadas en el libro podrían ser consideradas como una forma de representación ciudadana. Y de hecho hay autores que cada vez más consideran que es mejor pensarlo como formas de representación ciudadana que como formas de participación ciudadana. Entonces simplemente es una pregunta, quizá un poco pregunta retórica, pero para Loic, si le parecía que dentro de este nuevo espíritu de la democracia podríamos pensar que
se difumina, se borronea el límite entre la representación y la participación en las democracias contemporáneas, o de alguna manera se plantea una nueva relación entre representación y participación. Y con eso termino, discúlpenme si me extendí mucho, y le paso la palabra al autor, a Loïc Lund. Bien, bonsoir. Merci à tous d'être venus et surtout merci à Rocio pour son travail d'introduction, de présentation de ce petit livre. Les agradezco a todos, pero sobre todo a Rocío por este trabajo de presentación del libro. Pour lequel je lui suis vraiment très reconnaissante, et merci à Guillaume Bocara pour son accueil ici au sein du Centre franco-argentin de l'Université de Buenos Aires. Y también al recibimiento del señor Guillaume Bocara en el Centro Franco-Argentino. Parce que je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler un produit d'exportation, je n'interviens ni en espagnol ni en anglais, je suis un pur spécimen de chercheur français. Porque no intervengo ni en español, soy un puro espécimen francés. Donc c'est très émouvant d'être dans ce contexte, et puis je voulais remercier aussi mes collègues qui sont venus quelquefois de loin pour discuter ce livre. Y también quiero agradecer mucho a mis colegas que vinieron de lejos para hablar de este libro. Alors en quelques minutes, je vais essayer de reconstituer ou de restituer l'esprit de ce livre. En algunos minutos voy a tratar de reconstituir el espíritu de este libro. En revenant sur le titre d'abord, Le nouvel esprit de la démocratie, Primero hablando del título, El nuevo espíritu de la democracia, qui fait référence directement à un autre ouvrage de deux auteurs français, de deux sociologues, Luc Boltanski et F. Chiapello, qui s'intitulait Le nouvel esprit du capitalisme. que remiten directamente a dos autores franceses, Boltanski Et Chiapello, Le nouvel esprit du El capitalisme. nuevo espíritu del capitalismo. Dans ce livre, Boltanski et Chiapello analysent la manière dont le capitalisme a réussi à récupérer sa critique, les arguments de ceux qui le critiquent. Aquí en esos libros ellos recuperan el argumento de aquellos que lo critican Pour se renforcer et se reproduire. para reforzarse y reproducirse. Et la question que je me suis posée à l'origine de ce livre, c'est de me demander si tous les mécanismes de démocratie participative mis Y lo que pensé al principio de este libro es si todos los mecanismos de democracia participativa en œuvre aujourd'hui par les autorités politiques que se implementan hoy las autoridades políticas relèvent ou non de la même logique, remiten también a la misma o no a la misma lógica. à savoir une simple modernisation d'un régime représentatif Si se trata de una simple modernización de un régimen representativo qui instrumentaliserait la participation pour renforcer la représentation. que instrumentaliza la participación pour renforcer la para représentation. reforzar la representación. Et donc l'enjeu de ce livre, c'est d'essayer de comprendre la signification politique de ce El desafío de este libro es comprender la significación política avec mon collègue français Yves Saint-Omer, nous avions appelé l'impératif participatif qui aujourd'hui caractérise nos démocraties occidentales. lo que llamé con mi colega Yves Saint-Omer, Yves Saint-Omer, l'impératif participatif qui caractérise aujourd'hui nos démocraties occidentales. el imperativo participativo que caracteriza nuestras sociedades occidentales. Alors, mon argumentation, elle se fait en 4 temps. Dans un premier temps, j'essaie d'expliquer que la force de ce discours de la participation tient principalement à son ambiguïté. En la primera parte voy a decir que esto se refiere principalmente a la fuerza de su ambigüedad. En fait, on s'aperçoit que depuis les années 1990, Nos damos cuenta de que desde los años 1990, des acteurs aussi différents que le Parti des travailleurs brésiliens d'il y a une vingtaine d'années tanto los actores brasileños, los trabajadores de hace unos 20 años, et la Banque mondiale ou le gouvernement de Tony Blair d'un autre côté, y el Banco Mundial o el gobierno de Tony Blair por otro lado,
font l'éloge de la participation citoyenne elogian la participación ciudadana, en mettant derrière cette notion des contenus politiques extrêmement différents. teniendo detrás de estas nociones contenidos políticos extremadamente diferentes. Et l'un des aspects les plus intéressants de cette histoire, c'est Uno de que, los aspectos más interesantes de esta historia cette thématique de la participation citoyenne a ressurgi dans le débat politique au même moment, es que este debate resurgió en el mismo momento, au début des années 90, a principios de los años 90, dans des contextes politiques